Y antes de nada quería dar saludos y dar muestra de gratitud. Sabemos que está llorando por un niño de 6 años, ¿verdad? Llamado Noé García, que el pobre está con esa leucemia y esa carga. A veces pensamos que en un joven hay un futuro prometedor, que vamos a ir sanos por la vida, y un niñito que estaba jugando también con sus amiguitos al fútbol y todo esto, y casi de la noche al día, pues las noticias de que no se encuentra bien y al final es una leucemia, una situación muy grave. Daniel nos decía ayer, da saludos y mucha gratitud por el apoyo en las oraciones que estáis teniendo para con nuestro hijo Daniel y nuestras vidas. Así que saludos de ello. También de la Iglesia Molina. Esta mañana estoy aquí, por lo tanto estoy ausente de estar con ellos. Y nos alegra veros y de ver que estéis con este buen ánimo y que podemos estar juntos para meditar en la palabra del Señor, para adorar al Señor y considerar el valor de trascendencia eterna, el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Qué bueno. Pues esta mañana me decía Freddy de compartir el Evangelio. Pues ya sabéis lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Así que pues ya lo he dicho todo, ya me puedo marchar casi. Bueno, tenía una lectura en mi corazón una vez que teníamos previsto el venir. Se trata de una parábola que todos conocéis, pero vamos a meditar un poquito en ella y sacar un poquito también, ¿verdad? Sin exagerar mucho el contenido de lo que es una lectura de una parábola, pero obviamente vamos a tener una observación importante. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, y dice así la palabra del Señor, parábola de la fiesta de bodas. Capítulo 22, versículo 1. Vamos a empezar en ello, que es donde está la parábola. Dice la palabra del Señor, Mateo 22, 1, que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y mano y echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Hagamos una oración para que esta palabra pues pueda ocupar su lugar en nuestra mente, en nuestros corazones, con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos abrir tu palabra con tu guía, tu ayuda y tu bendición para que ella nos fortalezca, también nos avise de los peligros, podamos conocer más de tus bondades, de tu amor, de tu soberanía, de tu gracia, y queremos que ella sea de bendición en nuestras vidas, porque no queremos ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y guíame para darla, para que pueda ser sencilla y pueda ocupar su vida,
su porción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos que se trata de una parábola, una fiesta de bodas que el Señor muestra aquí en esta parábola. Aparentemente es muy sencillo y es algo que entusiasma cuando se trata de fiesta, porque eso nos crea, ¿verdad?, alegría y entusiasmo, y es buena cosa. Pero aquí también hemos de pensar que en esta boda hay unos convidados, los cuales no quisieron ir a las bodas. Hay personas que no quieren saber nada del Señor, bueno, pues se les deja. Pero hay otros que parece que quieren hacer las cosas a su manera. Y esto también llama la atención. Fijaos, el otro día estaba paseando por mi pueblo, Archena, pasé el río Segura, tenemos unos puentes allí que bordean la ciudad, o sea, el pueblo en este caso, y paseando una tarde-noche, 8:30 más o menos, pasaba por debajo de uno de los puentes, llamado Puente de Hierro, que entra al pueblo, el más viejo. Y por debajo hay como 3 mini túneles de los que soportan el peso del túnel, ese del puente, y de los que pasan coches de un lado a otro. Eso es pequeño, está muy limitado, pero pasan turismo, algunas furgonetas pequeñas. Hay 3, y de los 3 tunelillos, pues uno es para un lado, el otro para la otra dirección, y el tercero para los peatones que puedan pasar por allá. Pasaba por la parte que me correspondía, y al pasar, pues, como pasando 8 o 10 metros, oigo un ruido muy fuerte que hace ¡bah! Digo, ¿qué ha pasado? Y miro para atrás y un camioncito chocó con el hueco del puente. Y yo digo, ¿cómo es posible? Parece que el puente estaría diciendo, inténtalo otra vez. Un camioncito, no calculo bien, dice, por aquí paso yo. Y el puente dijo, no, por aquí tú no pasas. Se pegó un porrazo allí, el pobre muchacho, no calculó bien, tendría prisa y todo esto. Hay un pequeño arco, así, normalmente en los puentes lo hacen así, ¿no? Y aunque entrara muy justo por los laterales, pero arriba, había que romper arriba o quitar parte del camión. No podía pasar. No puede pasar todos los coches por allá, no pueden pasar todos los camiones, porque hay unas limitaciones. Y es que tampoco puede ir todo el mundo al cielo de cualquier manera. ¿Lo entendemos? El muchacho, cuando se dio cuenta de que había chocado, pues se paró y marcha atrás, mirando para atrás, diciendo quizá a lo mejor, tierra, trágame, porque había gente por allí. Y había unos muchachos que se estaban riendo cuando vieron. Pero casi a cualquiera le puede pasar, ¿eh? Calcula más, piensa va a pasar y ya está. Pero menudo golpe se dio. Y esto nos hace pensar que no todo vale para ir al cielo. Hay unas exigencias ahí, ¿eh? Y eso es importante considerarlas. No existe una salvación universal. Sí, existe un mensaje universal, pero no todo el mundo quiere acudir a Jesús. Y eso es importante determinarlo. Aquí nos damos cuenta de que Jesús hablaba por parábolas. Este tipo de enseñanza se recogía de las experiencias diarias de la vida, que servía de ejemplo, de similitud, de semejanza, para entender el reino de los cielos, que es lo que quería aquí enseñar el Señor. También los rabinos en las sinagogas solían enseñar, sacar ejemplos de la vida cotidiana para que la gente pudiera entender lo que la palabra enseñaba, aunque ellos no enseñaban acerca del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos lo anticipa Juan el Bautista, ya entrando como el último profeta del Antiguo Testamento, donde da a continuación ese mensaje diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es que a continuación, cuando vemos el ministerio de Jesús, comienza lo mismo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante estas connotaciones porque dice que el reino de los cielos es semejante a un reino que hizo fiesta de bodas, un rey a su hijo. El reino de los cielos es semejante. Esto lo tenemos que tener como algo que es muy importante a la hora de considerar
esta parábola. Se destaca el reino de Dios como base para aplicar la parábola, bajo el ejemplo que hace un rey sobre la boda de su hijo, donde va a tener una boda y quiere hacer una invitación general a todos, pero hay unas preferencias en un principio, que son los convidados, podemos decir, legales o que les corresponden. Pero no perdemos de vista que a quién va dirigida esta parábola en principio. ¿Sabía a quién va dirigida esta parábola en principio? Porque toda la enseñanza de la palabra de Dios tiene una connotación primaria y después universal. ¿Correcto? Voy a un poquito de agua para poder... Pero alguien puede decir a quién va dirigida. ¿A los judíos? Sí, a los judíos, pero en general, de forma concreta, ¿a quién? Pueblo de Dios, los judíos. Hay personas concretas donde el Señor les quiere hablar de una forma primaria, y eso es importante. Fijaos que dice la palabra del Señor, capítulo anterior, capítulo 21, versículo 43, en una parábola que enseña a continuación, o anteriormente, acerca de esos labradores malvados que ilustran también otra figura de lo que es el reino de Dios y lo que le hacen a los mensajeros de este reino. Dice en el versículo 43 del capítulo anterior, que es el 21, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. 45. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temen al pueblo porque éste le tenía por profeta. Dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Primeramente está dirigiéndose a los líderes religiosos porque está teniendo mucha oposición con ellos. No quieren saber nada de Jesús, no. Les está estorbando en su posición que están teniendo. Pero es que es algo importante. Están esperando el Mesías. Esto de que Juan el Bautista, que ha sacudido Israel, para presentar a Jesús, el Mesías, están hablando en este periodo acerca del reino de Dios. Y están ahí intentando examinar si verdaderamente es el Mesías o no. Pero por encima de lo que estaban viendo, porque muchos de los gobernantes creían que Jesús era el Mesías, creían en él, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estaban entendiendo que Jesús era el Mesías prometido, pero sin embargo tenían unos perjuicios los cuales le impedían abrazar la fe en Jesús. Y esto llama mucho, poderosamente, la atención. Personas que a veces impiden que el evangelio del Señor sea compartido y predicado. Y el Señor Jesús aquí le dirige en principio esta parábola. El reino de los cielos es semejante ya. Y en esa semejanza presenta elementos de personas que no se hacen dignos del evangelio, al rechazarla, en este caso, ser convidados. Pero básicamente quiero destacar en un principio, para que nos sirva de base, dos cosas que destacan esta parábola. Y después, a continuación, la vamos trabajando esa parábola para recoger este mensaje sencillo del evangelio. Lo primero que aquí se habla es del reino de los cielos. No es cualquier cosa. No es una temática secular de este mundo. El reino de los cielos no interesa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino eterno. Es un reino soberano que está por encima de todas las cosas, ¿vale? Se habla de un reino, el reino de Dios, que tiene que ver donde Él es proclamado y evidenciado como rey. Y Jesús como el rey de ese reino. Ya recordamos que en su nacimiento, el ángel Gabriel le anuncia a María acerca de que Él venía para ser el rey y que su reino no tendría fin. Entendemos que este reino es un reino permanente y de alguien que dio su vida por nosotros, pero resucitó, porque como Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de un rey, aunque aquí le vemos también en lo que es la figura
de la oveja, en este caso, como decía Juan el Bautista de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde nos damos cuenta de que primero expresa su sacrificio en la cruz del Calvario, manifestando su amor para con nosotros. Nos damos cuenta también que aunque el reino de Dios primeramente consiste en trabajar en los corazones, porque lo que Dios quiere es hacer personas santas conforme a la imagen de Cristo, sanarlas, reconducirlas por el gran problema que ha afectado el pecado a las personas. Dios quiere poner paz, Dios quiere poner sabiduría, Dios quiere poner una santa dirección y muchas más cosas que iremos viendo. Eso tiene que ver con ese reino de Dios en los corazones. Ahora, y por encima de todos los reyes de la tierra, Dios es soberano sobre todas las cosas. El Salmo 2 es una figura muy clara acerca de Jesús y de su reinado, en este caso del Mesías. Otros muchos aspectos de la palabra y muchos lugares nos habla de esa soberanía del Señor, que por encima de todas las cosas el Señor es el Rey, que quita reyes y pone reyes, en este caso mirando la historia en Daniel, por ejemplo. Por encima de todas las cosas, ¿sabéis una cosa? Reina el Señor. Y eso es algo que nos tiene que dejar cierta tranquilidad. Hablar del reino de Dios es hablar de un Dios que reina sobre los cielos y la tierra y que nos deja una parcela en la que nosotros podamos ejercer nuestra voluntad para darle la gloria a Dios o para cosechar todas las consecuencias negativas de nuestra vida de pecado. Este reino de Dios no es temporal, es eterno. Esto es importante. No caduca. Sin embargo, nuestro pequeño reino de este mundo, donde hacemos lo que queremos, tiene una duración corta y es caduca. ¿O no? Nos vamos enseguida. Moisés, Salmo 90, nos hablaba que son 70, 80 años. Con todo ello ese es el sufrimiento que nos puede atraer los años aquí en la vida. Pero no más. Mi suegro decía, yo voy a vivir 120 años. ¿Para qué me vivía antes? Sí. Voy a morir allí eternamente. Pero quien dispone los años no somos nosotros. Es el Señor. Pero sí le concedió 90 años. También son años, ¿eh? Un hombre muy noble y un hombre que amaba al Señor y predicaba a Cristo también. Por lo tanto, hablamos de este reino de Dios que es semejante en esta parábola. Es importante ver la base del reino de Dios en el contexto del Nuevo Testamento y en la persona de Jesús. La otra cosa que encontramos es que se destaca en esta parábola que se trata de una fiesta de bodas. No dice que el reino de Dios es semejante a un entierro. ¿Lo había encontrado en el Nuevo Testamento? Una parábola que hable acerca del reino de Dios que sea semejante a un entierro, a un sepelio o algo de esto. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir algo, por favor? ¿Por qué? Quiero oír algo puntual, por favor. ¿Por qué no es el Evangelio, el reino de Dios semejante a un sepelio? Porque es gozo y paz en el espíritu. Porque es vida eterna. Porque es vida. Vida, paz. Vida eterna. Vida eterna. Esto lo tenemos que notar. El reino de los cielos emite vida, emite gozo, emite paz, emite alegría. Por eso no se puede decir que el reino de los cielos es semejante a un sepelio de alguien que van a enterrar. Sino se puede, con lógica en este caso, hablar de una fiesta de bodas, porque el Evangelio transforma lo muerto en vida. ¿De acuerdo? Y establece la alegría que uno puede reír en el día y seguir riendo en la noche. O tener el gozo de la salvación, que eso es más profundo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que se trata de una fiesta de boda. El Evangelio, mensaje de entrada de este reino, nos habla de buenas noticias, de gozo y de alegría. ¿Tenemos este gozo y esta alegría del Señor? ¿Por qué esto es importante? Tenemos el gozo del Señor, tenemos la salvación que Dios nos ofrece. ¿Qué supone para nosotros el Evangelio caminar con Jesús? ¿Es una carga o es una alegría? Porque el Señor sigue diciendo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está en la realidad de que el Señor carga con nuestro pecado y nos sigue liberando
de esa presión para poder caminar con Él. Esto es el Evangelio. El Evangelio es vida, es alegría. La fiesta de bodas refleja maravillosamente la alegría, la clase de vida que trae el Evangelio, que nos aporta todo. Nos aporta el sentido de la vida. ¿Entendéis vivir en este mundo sin saber qué es la vida y hacia dónde vamos y qué sentido tiene ver el amanecer de cada día y acostarnos? El comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar. ¿Qué vida es esa? Si no hay sentido a la vida, es una vida muy aburrida, muy extraña, ¿verdad? Pues lo siento, hay muchísima gente que vive así. También nos trae el perdón de Dios, liberándonos de nuestra carga pesada. Jesucristo vino a perdonarnos. Él se hizo pecado por nosotros, lo entendemos. Pero no porque pecara, sino que se hizo cargo de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado es lo que nos condena y nos aleja de Dios. Es lo que nos perturba. Es lo que nos hace sufrir en el reino de las tinieblas. El Evangelio es el traslado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado, de su amado Hijo de Jesucristo. Es el perdón. Es vivir en comunión con Dios, es tener una relación con Dios, es levantarme y contar con Dios. Agradecerle la vida, porque la vida fluye de Él. Al margen de esto es una vida de estéril, vacía, que sin sentido. ¿O no? Es así, ¿verdad? Es vivir con esperanza de vida eterna. Saber que sí, habrá muerte física si llega, a no ser que venga el arrebatamiento de la iglesia del Señor y seamos traspasados en un abrir y cerrar de ojos y no experimentemos, si no, tendremos que ir al cementerio. Y para ir al cementerio, para que nos lleven, tenemos que estar muertos para habitar el cementerio. Pero la vida no es hasta ahí. Jesús sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo dijo a Marta, María, que habían sufrido la muerte de Lázaro. Jesús lo resucitó. Le tuvo que decir dónde lo había enterrado. Fueron allá al sepulcro. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Menos mal que se dirigió a Lázaro nada más. Si no, le hubiera dicho a todos los muertos que se hubieran levantado y se hubieran levantado todos. Porque para Jesús lo mismo es resucitar a uno que a 500. Jesucristo es el que hizo los cielos y la tierra. El comienzo de la vida viene de Jesús. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Tanto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, como en Colosenses, nos está hablando de la primacía de Jesús y de su lugar en la historia y en la creación. Vivir con esperanza. Una esperanza viva, como dijera el apóstol Pedro, que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y sigue ahí diciendo cosas preciosas. Me hace mucho compartir este texto que es de tremenda bendición. Por lo tanto, nos damos cuenta que de esta parábola trata de un rey que quiere compartir la alegría de la fiesta de bodas de su hijo, que lo quiere compartir con todos, no quiere hacer algo privado. Y una connotación de la boda en Oriente tiene unas cositas que son muy interesantes. Cuando el rey invitaba a unas bodas, no solamente había el compromiso de ir, sino el privilegio de ir. Y algunas connotaciones muy interesantes que ahora iremos viendo. La palabra trata de un rey. Y envía las invitaciones a los convidados legales, a los judíos. Pero estos no quisieron ir. Hemos leído en el versículo 3 que este rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. El Señor, el rey de este reino que quiere enviar estos convidados, llamar a los convidados para que vayan a la boda de su hijo, dice que cuando recibieron el mensaje dijeron que no quisieron ir. Esto quiere decir que el Señor respeta muchas veces nuestras decisiones, está claro, lo entendemos. Pero al final, como Él dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso sí. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Y esto nos hace pensar también en el contexto donde Jesús se mueve y sobre todo hablándole a los principales sacerdotes
donde hemos dicho que en un principio le está hablando, ¿verdad? A los fariseos. Jesús dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los primeros que vino es a su pueblo judío, al pueblo judío, ¿verdad? Y cuando el Señor envía a sus apóstoles, el Señor Jesucristo, hay una connotación en el mensaje que le da a los primeros, a los 12 le manda en un principio a sanar, a paralíticos, leprosos, etc. Y sobre todo a predicar el Evangelio, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también más tarde envía a los 70. Bueno, pues en ese contexto hay unas palabras que no hace falta ir allá, que nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, que por camino de gentiles no vayáis, sino y antes a las ovejas de Israel. Como queriendo decir, primero es ese Israel y después a lo demás. Aquí a continuación nos damos cuenta de que hay una segunda invitación. Este rey en su paciencia vuelve a mandar a los discípulos, a los siervos. Dice que, versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venía a las bodas. Como queriendo decir, no os preocupéis, no hay que traer nada, que está todo dispuesto, lo he preparado, que no tenéis que preparar nada. Lo entendemos. Hoy día con una invitación también nos dan la cuenta bancaria. Parece ser que es venir, pero venir... ¡Ay, qué cosa! Pero aquí no, en las bodas de Oriente era una invitación total. Sí que está todo dispuesto, no había que preparar nada. Y es que no se trata de una fiesta que hace el pobre del pueblo. Es el rey. Y tiene todo en su merced, en sus manos, ¿verdad? Segunda invitación a los convidados. Venid a las bodas porque está todo dispuesto. Esto tiene una connotación importante con lo que es el Evangelio. Que todo está dispuesto, significa preparado, completado. No falta nada. No tenéis que agregar nada. ¿Lo entendemos? Y así es el Evangelio. La obra de Cristo está completada, terminada. No tenemos que añadirle nada de nada. Jesús utiliza la palabra consumado es en la cruz del Calvario, segundo antes de morir. Consumado es. Consumada la obra. Completada está. Literalmente en el griego es ha sido consumado. Total. No hay que añadir nada. La obra de Cristo es una obra completa. Y no tenemos que añadirle ni obras, ni rezos, ni añadirle sacrificios, ni añadirle de nuestra parte filosofía ni forma de vivir. La obra de Cristo es completa. ¿Qué os parece? ¡Qué descanso! Es como decir, hay trabajo en el tranvía, se necesita X personas. Nosotros hoy día, obviamente, se necesita pasar unos exámenes de acceso, pero para ir al cielo son diferentes. No tenemos que hacer una exégesis de la vida, ni tenemos que hacer sacrificios, ni ganar un estatus social. Está todo preparado. Cristo lo ha preparado. ¿Qué os parece? Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Mira, yo voy al cielo y estoy en el cielo porque las cosas que yo hice. No, nadie vaya al cielo ni por mucho que haga o por poco que haga. También se ha hecho referencia a la historia de estos dos homicidas que estaban junto con Jesús en la cruz. Uno se burló del Señor Jesús. Si tú eres el Cristo, baja de la cruz y desciende y desciendes también nosotros y que vamos a cambiar un poco el panorama. Y el otro le tuvo que decir, ¿no tienes temor de Dios estando en la misma condición? Ningún mal hizo, ¿sabes? Ningún mal hizo. Y se dijo al Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús no le dijo, mira, bájate de la cruz, bautízate, haz 40.000 penitencias y luego ya estás dispuesto para venir al cielo, ¿no? Le dijo estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice, de cierto te digo hoy. No. Eso es tergiversar la escritura, como algunos la hacen. Entendemos por dónde vamos, ¿verdad? De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso.
No es mañana ni pasado, es hoy, porque la muerte se iba de las manos. No le dijo el Señor, desciende ya esto y ya lo otro, ¿lo entendemos? Es que la obra de Cristo es una obra consumada, terminada. Ahora, a pesar de que le han dicho que estaba todo preparado, dice el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y a otro a su negocio. O sea, hubo una indiferencia. Pero dice que en otros, tomando los siervos, le afrentaron y los mataron. Tremendo es esto. Viene con un mensaje de bodas que es para disfrutar un banquete con los amigos, con todos los convidados, con el mismo rey. Y bueno, si no quieres no vayas, pero si encima lo vas a afrentar y le vas a matar a los siervos. Las palabras de Jesús fueron muy fuertes. Aunque aquí vemos que la respuesta es una otra negativa, con frialdad y violencia, y que así sucede muchas veces cuando se habla del Evangelio, se recibe una respuesta que muchas veces tiene que ver con la frialdad y el malestar. Y el hecho de que está todo preparado. Es un mensaje del cielo para la humanidad. ¿Cómo el hombre puede rechazar o puede violentar a aquellos que llevan el mensaje del Evangelio? Es tremendo, ¿verdad? Pues Jesús, fijaos lo que dice, que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus discípulos, a sus siervos, la boda, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los convidados oficiales eran los judíos, pero como los judíos no quisieron, rechazaron a Jesús. Jesús, poco antes de llegar a Jerusalén, dice que lloró sobre la ciudad. Y aquí, en ese momento antes de la entrada a Jerusalén, está manifestando su amor por su pueblo, que quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Dice, pero no quisisteis. Se le rechazó a Jesús. Y hay una similitud en ese rechazo entre los siervos que van convidados a las bodas, que reciben esta afrenta y esta violencia, que este rey mandó a esta ciudad que la destruyeran. Tremendo es esto, ¿eh? Y esto es una similitud en el sentido que en el contexto histórico también pasó con Israel. En el año 70, por medio del general Tito, más tarde fue emperador, destruyó Jerusalén y toda la entidad del pueblo de Israel. Desapareció de escena. Lo sabéis, ¿verdad? Año 70 de nuestra historia. Israel dejó de existir. La tierra que ahora se llama tierra de Palestina, con todos estos conflictos, tiene su origen. Si el Señor no lo hubiera expulsado, ellos estarían más tranquilos siendo un pueblo bendecido por el Señor, pero la desobediencia y la rebeldía les llevó a esto. ¿Lo entendemos? Y esta es una terrible realidad que han estado sufriendo toda la historia, hasta que en 1948 el Señor permitió que de nuevo fueran una nación. Pero nos damos cuenta de que esta es la realidad de la fiesta de bodas. Es un mensaje de alegría, está todo dispuesto, pero no solamente es decir, bueno, yo paso de esto, de lo que vosotros me estáis diciendo, sino que también uno recibe una actitud de violencia. A continuación, este rey lo que hace es mandar la tercera vez a sus siervos para que todo el mundo que puedan encontrar en los caminos, en los jardines, en donde fuera, que les invitaran a la boda. Dice así la palabra de Dios. Versículo 8 dice que entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, no se hicieron dignos porque no quisieron ir a la boda, ¿lo entendemos? Que los haga dignos o no dignos de ello no es el rey en sí, sino es la actitud que ellos toman, ¿lo entendemos? Porque esto al final también tiene una connotación importante. Al final dice que muchos son llamados porque escogidos. ¿Por qué? Porque no son dignos, no se hacen dignos. Esa es la idea. El hombre se condena no porque Dios quiera que el hombre sea condenado, sino porque el hombre rechaza el mensaje de salvación. Ante el rechazo de los convidados, cosa que entendieron muy bien los líderes religiosos, como antes comenzábamos, que se le hablaba de ellos, Jesús le habló lo que le iba a acontecer y aquello fue algo que quedó en la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, nos damos cuenta de que aquí se está jugando el disfrute de la vida o de las consecuencias de nuestra forma de vivir.
Esto es muy importante. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra es lo que ciega. Hay unas consecuencias naturales de nuestro pecado. San Juan capítulo 3 nos viene a decir el evangelista Juan estas palabras, de que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero sigue diciendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que el que cree en él, versículo 18, 3:18, que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La consecuencia de nuestro pecado. Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna, no vino a condenarnos. El hombre se condena por su propio pecado, lo entendemos, porque rechaza el mensaje de salvación. Nos damos cuenta que las consecuencias del pecado no es un juego, es algo terrible. El hecho de que el pueblo de Israel rechazara a Jesús le llevó a tener una connotación triste en la nación y en las personas. Fueron enviados todos al exilio y muchos murieron por aquel conquistador, en este caso fue Tito, ¿verdad? Aquí hay una verdad universal. Todos los que fueron convidados no se hicieron dignos. Se mostraron indignos porque no quisieron recibir aquellas invitaciones. Y por lo tanto, la tercera misión viene de aquellos siervos del rey que cambia este orden donde llama a todo. Dice la palabra de Dios que y a la salida del versículo 9 de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, de una clase y de otra, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y viene a continuación lo que vemos. La fiesta de bodas dice que se llenó. Se llenaron junto de personas de una manera o de otra. Fueron llenas. Se completó, se llenó. Y esto nos habla del alcance del Evangelio para todas las personas. Fue el alcance y la proyección del Evangelio a los gentiles. Como en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles encontramos, por medio de Cornelio, la extensión de ese Evangelio, que es para todos. Porque, como bien dijo allí Pedro, reconozco que Dios no hace excepción de personas. Nadie se puede decir yo es que estoy discriminado por Dios. De ninguna manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y esto es interesante. Dios no hace excepción de personas. El Evangelio trata de un mensaje universal. Como viene a decir más tarde ya como apóstol y misionero, el apóstol Pedro allá en Grecia, hablando a todo, hablaba acerca del Evangelio. Y hay unas palabras muy concretas que dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vuelvo a leer, a decir, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, todos los rincones de la tierra, que se arrepientan, que abracen la fe en Jesús y podrán ser salvos. El mensaje del Evangelio es un mensaje universal. No es para unos pocos. Y esto es importante. Y la boda fue llena de invitados. Hemos leído versículos 9 y 10. Muchos fueron los que con gusto fueron a la boda, a pesar de su baja condición que pudieran tener. Pero hay una costumbre que en las bodas de Oriente, obviamente en especial de los ricos y sobre todo de los reyes, cuando invitaba a alguien que no tenía posibilidad de ir vestido como corresponde, porque a una boda tú no vas de cualquier manera, lo entendemos, ¿verdad? Se le daba un traje para que pueda ser digno de estar con todos los convidados. Y resulta que en esta boda no hay, podríamos decir, los que son de baja condición, porque todos visten igual. Y es que delante del Señor todos somos iguales, y en el cielo todos somos iguales. ¿Lo entendemos? Allí no hay ni grandes ni pequeños. Todos hemos pasado por la cruz. Todos hemos reconocido nuestro pecado. Todos hemos necesitado al Señor Jesús como nuestro Salvador. El gran apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso. Un estudiante muy destacado de Gamaliel, pero uno que estaba persiguiendo a los discípulos porque creían que era una secta. Tremendo es esto. Permitió la muerte de Esteban. Consintió la muerte de Esteban. Se hizo uno más con aquellos que iban
para quitar de en medio a los discípulos del Señor. Hasta que el Señor le llamó. Y se dio cuenta de que estaba persiguiendo. No estaba sirviendo a Dios, estaba persiguiendo a Dios mismo. Que yendo camino a Damasco, el Señor Jesús tuvo que decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar coces contra el aguijón. Dijo: ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigue a mi iglesia? ¿Por qué me persigue? Entonces se dio cuenta Saulo de que algo estaba pasando de forma extraordinaria en ese momento, camino a Damasco. Y le tiene que decir: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Es cuando tuvo que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la disposición como tiene que haber, ¿verdad?, en nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que haga? También esta mañana tenemos que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una disposición para que sea el Señor el Rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que nos invita a unas bodas, a una vida de gozo y de paz. En un mundo de aflicción, como él dijo: en el mundo tendría aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy importante. Se llena de la fiesta de boda de muchas personas, de aquellos que no tienen posibilidad de trabajar, de aquellos que están enfermos crónicos, cojos, paralíticos y demás, y todas las bodas, la boda se llena de gente. Qué maravillosa fiesta, ¿eh? Lo dice el Señor en esta parábola, pero resulta que, ya que están todos en la fiesta, el rey fue y entró a la fiesta. No faltaba más que no fuera, ¿verdad? Y allí vio una persona que no estaba vestido de acorde. Llamaba mucho la atención. Había ido a la fiesta por sus propias iniciativas, pasaba de trajes, pasaba de normativas. Yo tengo el derecho también de ir, y veis como yo quiera. Pero si hay una cosa: quien pone las condiciones para ir al cielo es el Señor, no nosotros. Quien pone las condiciones para ir a una boda es el que invita a la boda. Quien organiza la boda es quien la va a hacer, ¿verdad? Quien pone las condiciones es el que va a tener las bodas. Y aquí nos damos cuenta de que este hombre no estaba vestido de bodas. Y le dijo estas palabras al rey: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí vestido de bodas? No vestido de bodas. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿No estás dando cuenta que estás dando un escándalo? Estás llamando la atención. ¿Qué haces tú aquí? Si no tenías recursos para venir en condiciones, ya tenías con los mensajeros pues el mensaje también que se añadía: si no tienes posibilidades, estamos para ayudar, porque está todo dispuesto, ¿sabes? Y ese traje está dispuesto para que tú puedas ir de una forma digna. Dice la palabra de Dios que él no tuvo palabras. Dice la palabra de Dios que él enmudeció. ¿Qué podía decirle al rey? He venido aquí porque me ha dado la gana. No. Estoy aquí y no sé por qué estoy. Estoy aquí encabezonado. Yo pensaba que podía entrar aquí de cualquier manera, pero al final... ¿Sabéis una cosa? Un día todas las personas... Los cristianos van muy al tribunal de Cristo, pero aquellas personas que no han querido saber nada de Jesús, del Evangelio, de Dios, le espera pasar por el gran trono blanco. Y allí dirá a continuación lo que aquí hemos visto. A este hombre que no estaba vestido de bodas, le dijo a sus siervos: cogedle, atarle, echarle fuera. Aquí no pinta nada, si realmente él no quiere estar aquí. Dice la palabra de Dios: echarle fuera allí, atarle de pie y manos y echarle fuera en las tinieblas de afuera, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabéis una cosa? Una cosa es recibir el Evangelio. No existe puntos medios ni neutrales. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene a Cristo lo que le espera es una condenación. Hablo bien, ¿eh? Hay condenación. Condenación para siempre. Se refleja con expresiones así de: allí será el lloro y el crujir de dientes, como quien decía, un lugar horrible. Que es la consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado. No es porque Dios levanta un odio contra ellos. Es la consecuencia de nuestro pecado. De querer vivir nuestra propia vida. Y lo malo es que se vive mal en esta vida
viviendo de espalda a Dios, y luego vamos a tener una condenación eterna, que es vivir de espalda a Dios para toda la eternidad, sufriendo el devenir de una situación así, del infierno. Que en un principio el infierno está preparado para los ángeles, los demonios que se rebelaron contra el Señor. Y ahí le van a acompañar a aquellos, como dice también en el Evangelio de Mateo, a todos aquellos que no han querido reconciliarse con el Señor, que no han querido recibir la bendición del gozo y la alegría del Evangelio. Que en esta mañana, considerando esta parábola, y no alargarla más, el mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría, un mensaje de liberación. Que en medio de nuestras tribulaciones, nuestras presiones y tensiones de la vida, el Señor nos libera de la carga del pecado y nos alivia en el día a día y nos da la dirección para seguir. ¿Qué os parece? ¿Hay algo más importante? Nos da la vida eterna en Jesús. Por eso Jesús decía, voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Que en esta mañana no hay ningún rincón en nuestro corazón que no sea para el Señor. Vamos a orar, ¿os parece? Señor, te damos gracias porque tú nos amas y nos amas de verdad. Nos has dado lo más importante, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con él las demás cosas? Nos has dado lo más grande, Señor. Nos has dado tu don inefable, a Jesucristo. Él lo ha hecho posible. Y como dijera Pablo, que estamos completos en él. Que mirando por medio de esta parábola, Señor, nos damos cuenta de que tú envías a tus siervos para llevar el Evangelio de salvación a las personas. Queremos que en este tiempo, Señor, que vivimos, podamos ser íntegros y auténticos, Señor, contigo y llevar un mensaje claro de salvación a las personas. Que nos dé, igual que Jesús, cuando veía las multitudes, tenía pasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Señor, que tú nos ayudes a pensar en la perdición de las personas, para que podamos hablar del mensaje de salvación, que es urgente. ¿Y cuánta gente, Señor, cuántas personas están muriendo y yendo a una condenación? Danos sabiduría para serte fieles a ti, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los presentes en esta mañana aquí. Bendice esta tu iglesia. Bendice a Freddy, a Yanei, cada hermano y hermana que están ahí, honrando tu nombre y queriendo tener una lámpara encendida para que personas te conozcan y para que tú seas honrado y glorificado. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga y que podéis disfrutar de la paz del Señor, de poder caminar con Él, poder disfrutar también este verano, en medio de la fatiga del calor, de tiempo de descanso y de poder